Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva serie de vídeos en la que vamos a analizar la campaña del Camino a Carcosa desde la perspectiva de la estrategia. Hace unos días hicimos un vídeo en el que analizábamos la campaña de modo más general, centrándonos más bien en mi valoración personal de los diferentes escenarios y de la campaña en su conjunto. Hoy vamos a dar inicio a una serie en la que vamos a adentrarnos mucho más a fondo en la campaña de Carcosa, centrándonos más bien en el aspecto técnico y estratégico tanto de la campaña como de sus diferentes escenarios. Por ello, es inevitable que este vídeo, y por extensión esta serie, contenga múltiples spoilers de la campaña. No recomiendo que veáis esta serie si no habéis jugado a la campaña anteriormente, ya que la experiencia de la partida a ciegas es realmente única y para mí no vale la pena para nada hacerse spoilers de la campaña. Por supuesto, haced lo que queráis, sé que hay gente que ve estos vídeos y las partidas aún no habiendo jugado a la campaña, pero bueno, yo no soy nadie para deciros qué debéis o qué no debéis de hacer. Eso sí, yo por lo menos no considero acertado ver este vídeo sin haber jugado a la campaña. Carcosa en particular es una campaña cuya experiencia a ciegas es particularmente bonita, por lo que recomiendo encarecidamente que juguéis la campaña por lo menos una vez antes de ver estos vídeos. Hoy vamos a adentrarnos en el primer tercio de la campaña. Recuerdo que cuando hicimos la serie de análisis estratégico del legado de Dunwich, nos llevó solamente 2 vídeos, ya que Carcosa es una campaña que tiene mucha más profundidad estratégica que Dunwich. Me imagino que nos llevará varios vídeos a hablar de la campaña completa. Me gustaría hacerlo solamente en 2, pero conociéndome creo que va a ser complicado, así que estimo que nos llevará unos 3 vídeos, espero que no más. En este primer vídeo hablaremos de los primeros 2 escenarios de la campaña, ya que en particular el segundo, El Último Rey, es particularmente profundo por las cosas que pasan y por las consecuencias que tienen. Antes de comenzar con el primer escenario, me gustaría hablar brevemente de lo que yo denomino los diferentes caminos a Carcosa, que son los diferentes caminos que se pueden seguir durante la campaña. Me estoy refiriendo al camino de la duda y el camino de la convicción. Como sabéis, muchas de las decisiones que se toman en la campaña nos pueden dar puntos de duda o de convicción. Y en función de si tenemos más dudas o más convicciones, la campaña puede verse afectada a veces de modo muy importante. Por ello, considero importante empezar dejando claras las diferencias que hay entre ambos caminos. Por un lado, tendríamos el camino de la duda, en el cual intentamos acumular más dudas que convicciones. Si vamos por duda, los investigadores considerarán que lo que están viviendo no es real. Creerán que es algún tipo de engaño, artimaña o broma de mal gusto, pero considerarán que no es real. Cuando tenemos más dudas que convicciones, la campaña pondrá más peso sobre el intelecto que sobre la voluntad, así como más peso sobre la búsqueda de pistas que sobre el combate. Por tanto, el camino de la duda es más adecuado para investigadores con gran intelecto y facilidad para encontrar pistas. Y ejemplos típicos de investigadores que encajan en este perfil serían Finn Edwards o Daisy Walker, investigadores con mucho intelecto y no demasiada voluntad. En general, yo creo que la clase buscador, en general, encaja bien en ese perfil de tener más dudas que convicciones. Por otro lado, tendríamos el camino de la convicción, donde los investigadores considerarán que lo que están viviendo es real. Se creerán la historia de Hastur y del Rey de Amarillo y considerarán que es una amenaza real que debe ser detenida. En este caso, cuando los investigadores tienen más convicciones que dudas, la campaña pondrá más énfasis sobre la voluntad que sobre el intelecto y dará más peso al combate que a la búsqueda de pistas. Ejemplos típicos de investigadores que encajan en este perfil serían Agnes Baker o Akachi Ongele. En general, los místicos encajan muy bien en el perfil de tener más convicciones que dudas. De un modo general, y ya resumiendo, es buena idea tener en cuenta con qué investigadores estamos jugando
y en qué camino pueden encajar mejor, ya que la campaña se va a inclinar hacia un lado o hacia otro en función de las dudas y las convicciones. Igualmente, durante esta serie iremos destacando los diferentes momentos donde se generan dudas o convicciones y el cómo cambian los escenarios en función de esas dudas y convicciones. Explicado el tema de las dudas y convicciones, podemos ya pasar al primer escenario, titulado Se cierra el telón. Al igual que hicimos con Dunwich, seremos muy metódicos a la hora de analizar cada escenario. Siempre vamos a empezar por el análisis del mazo de acto, ya que es el que va marcándonos los diferentes objetivos que hemos de cumplir para superar el escenario. En Se cierra el telón, el primer objetivo es reunir y gastar 3 pistas por investigador. Por ello, si os parece, empezaremos estudiando un poco el mapa del escenario para localizar dónde se encuentran esas pistas y ver cómo se pueden obtener de un modo óptimo. Comenzaremos la partida en el teatro, con la excepción de Lola Hayes, que empieza en bastidores. Lola es un caso muy especial, así que si os parece, vamos a dejarla aparte para este vídeo y supongamos que todos empezamos en el teatro. Este lugar no tiene pistas, así que tenemos que movernos desde el principio. Podemos avanzar bien al vestíbulo o bien a los bastidores. Ambos lugares tienen solamente una pista, que no escala con el número de investigadores. Por otro lado, tendríamos los palcos, que es un lugar con un velo de 2, una pista por cabeza y victoria 1. Son pistas bastante asequibles y un punto de victoria prácticamente regalado, así que suele ser buena idea empezar por aquí, avanzando hacia el vestíbulo y luego hacia los palcos. Por otro lado, los palcos nos dan la opción de saltar hacia el teatro. Fijaos que esta conexión es unidireccional. Podemos saltar de los palcos al teatro, pero no en sentido contrario, lo cual, por supuesto, tiene toda la lógica del mundo. Además, hacer el salto de los palcos al teatro nos obliga a recibir 2 puntos de daño, lo cual, de nuevo, tiene toda la lógica del mundo, porque la caída, lógicamente, duele. Volviendo al tema de las pistas, como podéis ver, por ahora no tenemos el número suficiente de pistas para avanzar, a no ser que se juegue en true solo, que es un poco excepcional, ¿no? Por ello, por lo general, tendremos que adentrarnos en las diferentes puertas del vestíbulo o de bastidores. Recordad que cuando se revela el vestíbulo o los bastidores, hay que poner en juego 2 de las 3 puertas de vestíbulo/bastidores elegidas al azar. Tenemos 3 de cada y hay que elegir 2 al azar. Por ello, si os parece, vamos a echar un vistazo a las diferentes puertas que nos pueden salir. Aquí tenéis las 3 diferentes puertas de vestíbulo que nos pueden salir. Fijaos que 2 de ellas tienen una pista por cabeza y un punto de victoria, mientras que la tercera no tiene pistas. Por tanto, haciendo un cálculo rápido, vemos que si se da el caso de que nos salgan las 2 puertas que tienen pistas, podríamos reunir las 3 pistas por cabeza sin falta de irnos a los bastidores. Esta posibilidad hay que decir que es aún mayor si jugáis la versión de regreso, donde se añade una 4ª puerta tanto a vestíbulo como a bastidores y ambas puertas nuevas tienen una pista por cabeza cada una, lo cual aumenta la probabilidad de poder encontrar todas las pistas en el vestíbulo. Si os parece, echemos un vistazo a las diferentes puertas que tienen pistas. A la izquierda tendríamos la cabina de luces, un lugar con velo de 4 que nos aumenta en 2 el coste de todas nuestras cartas. Es algo bastante desagradable, en particular si confiabas en usar las típicas cartas que te obtienen pistas directas. Por ejemplo, si querés jugar una atracción por la llama, pues tendrás que pagar 2 recursos aparte de robar la carta de encuentros. Es un lugar particularmente incómodo, por lo cual es más adecuado contar con un intelecto sólido para obtener las pistas investigando. O por lo menos haber puesto una linterna en juego antes de entrar a este lugar. Por otro lado, a la derecha tendríamos la sala de descanso, un lugar con velo de 5 y una capacidad de acción que nos deja investigar, dándonos intelecto más 3, aunque al término de la prueba hemos de descartar todas las cartas que tenemos en nuestra mano. A ver, el velo es altísimo, aunque es cierto que la carta nos da la opción de bajarlo, entre comillas, a 2.
No obstante, para mí el coste es demasiado caro. Tener que tirarte de todas las cartas de la mano, para mí no compensa para obtener una pista. A no ser que te pille sin cartas en mano o con pocas cartas o que tires todas las cartas a la prueba de habilidad. Aquí, por ejemplo, una atracción por la llama sí que sería ideal para obtener esas pistas de modo directo. Aunque igualmente, a ver, si cuentas con un intelecto alto, siempre puedes obtener las pistas investigando, aunque en este caso un velo de 5 es algo más reservado para investigadores con un intelecto muy alto y que además esté reforzado por cartas como la lupa o el Dr. Christopher. Yéndonos ya a la tercera y última puerta de vestíbulo, estaremos ante la taquilla, un lugar con velo de 2 y sin pistas, que nos da por una acción la opción de ganar 5 recursos, pero hemos de recordar que, entre comillas, hemos robado en la taquilla. Y esto, pues como que puede tener consecuencias más adelante. Hablaremos de esto mismo más adelante en este mismo vídeo. Si os parece, por ahora pasamos a las puertas de bastidores. Al igual que en el vestíbulo, tenemos 2 puertas que tienen pistas y una que no tiene pistas. La que no tiene pistas sería el camerino, que es un velo 4 sin pistas, que por 3 acciones, nos deja curar 3 puntos de horror. No lo hagáis. Por 3 acciones curar 3 puntos de horror es que de entrada tienes que empezar el turno ahí. Fundir el turno entero y sí, te curas 3 puntos de horror en un escenario que ya veréis que da mucha caña con el horror, pero en términos de tiempo para mí pierdes demasiado. No, para mí no compensa. Así que centrémonos en los lugares que sí que tienen pistas. Por un lado tendríamos la sala de ensayos. Un velo de 1, pista por cabeza, victoria 1, como todas, pero tiene una capacidad obligada que nos manda a recibir un punto de horror si investigamos con éxito por 2 o más. A ver, no es gran cosa, aunque depende un poco del investigador. Depende un poco de cómo tu investigador gestione el horror. Aunque hay que decir que este escenario y esta campaña en general es muy, muy dura con el horror y la cordura. En particular, en este escenario hay un ejemplo muy claro con las fichas de calavera, de las cuales tenéis 3 de entrada en la bolsa. En este escenario son -1, pero se convierten en -3 si tenéis 3 puntos de horror o más. Y este lugar pues, puede contribuir fácilmente a que lleguéis a esos 3 puntos de horror. Igualmente, para mí compensa, para mí vale la pena y son pistas prácticamente regaladas y un punto de victoria prácticamente regalado. Eso sí, cuidado con ese horror porque hay que saber gestionarlo. Y por último tendríamos el lugar del foso, un velo 3, que al ser revelado te manda a buscar en las cartas de encuentros una copia de la avalancha de ratas y hacerla aparecer enfrentada contigo. La avalancha de ratas es el enemigo 113 de la caja básica. En caso de que haya 3 o 4 investigadores en la partida, serán 2 copias en vez de una. A ver, las ratas no son prácticamente nunca una amenaza, pero son una molestia porque te implican que tienes que gastar una acción para combatirlas. Y ojo como te pille con un investigador con un combate bajo. Pueden dar más lata de la que podría en principio aparentar. Pero en principio con solamente una acción deberás poder liquidarlas. Y aún así, cuando te las cargas, el lugar tiene velo de 3, que tampoco es... no es difícil, pero tampoco es ningún regalo. Así que esa sala seguramente sea una de las más incómodas de todo el escenario. Igualmente las pistas no son muy complicadas de conseguir. De un modo o de otro, entre vestíbulo y bastidores, deberíamos de conseguir las 3 pistas por cabeza sin ningún problema y avanzar al segundo acto, que es el momento en el que por primera vez aparece el hombre de la máscara pálida, el enemigo más recurrente de esta campaña al cual os enfrentáis múltiples veces durante la misma. Como sabéis, al término de este escenario tenemos que meterlo en el mazo del investigador jefe en forma de debilidad y, por tanto, te lo puedes robar en cualquier momento, en cualquier escenario. En este caso, al avanzar al acto 2, tiene que aparecer en uno de los lugares que quedan puestos aparte, en una de las puertas de vestíbulo o de bastidores que aún no haya entrado al juego. El hombre de la máscara pálida nos va a dar siempre 2 opciones para liquidarlo, de modo similar a los sectarios de las máscaras de medianoche. Por un lado, podemos combatirlo, en cuyo caso tendríamos un enemigo 4-3-4 indiferente, pero alternativamente podemos también derrotarlo mediante su capacidad impresa, que por una acción nos deja investigar el lugar en el que se encuentra, aumentándole el velo en 2, pero en caso de éxito, en vez de encontrar pistas, lo derrotamos automáticamente.
Yo por lo general suelo preferir la capacidad de investigar por un tema de tiempo, simplemente porque con solo una acción te lo puedes cargar. Eso sí, la dificultad de la prueba generalmente va a ser alta, aunque va a depender mucho de en qué lugar te caiga. Si por ejemplo tenéis la inmensa suerte de que os cae en la sala de ensayos con un velo de 1, os lo cargaréis con una prueba de intelecto 3, que es bastante asequible, ¿no? Por otro lado, si os cae en un lugar con un velo 4 o 5, ahí será ya más complicado. Igualmente, los buscadores que tengan mucho intelecto, se lo puedan aumentar con facilidad, deberían prácticamente siempre de poder cargárselo por investigación. En caso de que queráis o debáis combatirlo, pues será un 4-3-4 indiferente. De entrada es muy incómodo porque 3 puntos de vida no son tan fáciles de liquidar de un solo golpe. Aparte, es indiferente, recordad que tenéis que enfrentaros a él para poder atacarle, y luego el combate es de 4, no es para nada trivial, te requiere de un combatiente o que tengas algún recurso para meterle daños y combatirlo, ¿no? Por ejemplo, la dinamita suele funcionar bastante bien con él, ya que suele aparecer en un lugar que está alejado de vosotros, y si conseguís engancharlo con la dinamita, pues son 3 puntos de vida y os lo cargáis de modo directo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la partida a ciegas es lo que hice en este escenario. Conseguí cargármelo con una mundana explosión de dinamita, que además también alcanzó al emisario real. Así que esa carta funciona bien. De un modo o de otro, tenéis que tener medios para combatirlo o para pasar la prueba de intelecto para poder derrotarlo, ¿no? Una vez os lo cargáis, pues avanzáis al acto 3, en el cual este señor vuelve a aparecer, en este caso en el vestíbulo, y tenéis que volver a derrotarlo, tras lo cual podréis desistir por una acción en el vestíbulo. Eso sí, en este acto 3 tenemos varias complicaciones adicionales. Básicamente porque cuando avanzáis el acto 2, por la parte de atrás veréis que ocurren diferentes cosas. En primer lugar, os manda a añadir 2 fichas de caos a la bolsa. Recordad que tenemos 3 versiones distintas del acto 2 y que se elegía una de ellas al azar. Cada una añade diferentes fichas que en este escenario son todas iguales en cuanto a comportamiento, no siempre el símbolo, pero en el escenario siguiente sí que cambian, bueno, pueden cambiar bastante su comportamiento, ¿no? A su vez, aparte de las fichas, nos cuentan que el teatro va a comenzar a autodestruirse de diferentes modos, en función de la carta que nos haya tocado. Puede ser un incendio, puede ser una inundación, o puede ser que el teatro comience a anegarse de cieno. De un modo o de otro, nos darán diferentes instrucciones sobre cómo proceder. Esa amenaza, sea el incendio, el agua o lo que sea, empezará en un cierto lugar y empezará a extenderse por todo el escenario, lo cual se representa mediante fichas de horror que se van propagando por los lugares. Cada lugar que tenga horror nos mandará a hacer algún tipo de prueba de agilidad en función de lo que nos indique la carta. Aquí no voy a pararme a comentarlo todo porque no tiene mucha historia, simplemente seguir las instrucciones y listo, ¿no? Van a ser pruebas de agilidad que os van a intentar molestar, impedir el movimiento, gastar acciones extra, recibir daño, horror, diferentes cosas, ¿no? De un modo o de otro, la cosa será volver al vestíbulo, cargarse otra vez al enmascarado, lo cual, como el velo es de 4, por negociación, bueno, aquí pongo negociación, sería por prueba de investigación, no será tan fácil, y si no, siempre se puede derrotar por combate, ¿no? Una vez os lo carguéis, pues podréis desistir y avanzar. En principio no hay nada más de comentar que no hayamos comentado antes sobre el enmascarado. Con esto ya hemos cubierto todos los objetivos, así que vamos a comentar algunas cosas más que también son importantes en este escenario. Como por ejemplo el emisario real, que es esta especie de mini-boss, de mini-jefe que os aparece cuando avanzáis el plan 1. Es un enemigo 4-4-2 con presa menor voluntad, tiene descomunal, cazador y represalia, y luego tiene obligado. Al final de la fase de enemigos, cada investigador en su lugar o en uno conectado, recibe un punto de horror. Vale 2 puntos de victoria y pega por 2 daños. En verdad, no olvidéis que aunque pega solo por daños, va repartiendo horror cada fase de enemigos, lo cual puede hacer aunque esté agotado. Es fácil de evitar, pero aun agotado, la capacidad obligada sigue disparando, ¿no? No es muy complicado cargároslo porque son 4 puntos de vida que para ser un boss, para ser un jefe, no es gran cosa. No escala con el número de investigadores, lo cual en regreso se ajusta. Y cuando os lo cargáis, el plan vuelve a la carta de plan 1, pero con 3 de perdición. Cuando el plan avanza,
el emisario real puede incluso abandonar la zona de victoria si es necesario. Así que los puntos de victoria, para poder conseguirlos, tenéis que desistir todos con el derrotado. Aquí la clave es el timing, la clave es conseguir cargároslo y desistir antes de que vuelva a aparecer. De un modo o de otro, dejarlo con vida no es buena idea, porque pega por bastante daño, es descomunal, pega a todo el mundo, así que bueno, evitarlo suele ser una buena opción, más aún con esa represalia de 2 daños que puede ser complicada, y de un modo o de otro el horror lo reparte igual, así que el bicho es una amenaza mayor de la que pueda aparentar, así que por lo general nunca os interesa dejarlo con vida, no solo porque son 2 puntos de victoria que son bastante asequibles, sino porque el horror y el daño os van a acabar machacando más pronto que tarde, ¿vale? Con esto vamos a comentar brevemente el tema de la decisión final. Si conseguís, entre comillas, ganar el escenario, o sea, desistir tras derrotar al enmascarado por segunda vez, tenéis que elegir entre presentar una denuncia a la policía o seguir investigando por vuestra cuenta. En caso de que denunciéis en la policía, ganaréis un punto de convicción, pero en caso de que robarais en la taquilla, por activar la capacidad de recursos de la taquilla, seréis sospechosos del robo y esto hará que más adelante en la campaña ganéis la debilidad paranoia, que es una de las más horribles de todo el juego. Así que como que no compensa mucho si vais por convicción, ¿no? En caso de que queráis investigar por vuestra cuenta, ganaréis un punto de duda y en principio no obtendréis ningún otro efecto. El tema de robar, en caso de que denunciéis, no compensa porque paranoia es absolutamente horrible. Igualmente, tampoco vale mucho la pena gastar una acción por 5 recursos, a no ser que los necesitéis muchísimo, no compensa mucho, así que yo el tema de robar únicamente lo contemplo si voy a investigar por mi cuenta y únicamente si necesito mucho los recursos. Por lo general no compensa porque paranoia es demasiado horrible como debilidad. Al igual que hice en el vídeo de Dunwich, de estrategia en Dunwich, al término de cada escenario voy a comentar brevemente las cartas de encuentros que considero más peligrosas en ese escenario. Paralizado por el miedo siempre es una carta complicada, la tenemos en la caja básica, todo el mundo la conoce perfectamente, y es muy complicada porque te va a restar acciones prácticamente cada ronda, porque moverte, combatir o evitar son acciones muy comunes, y ojo con los investigadores que tienen voluntad baja. Por ejemplo, Finn Edwards lo pasa fatal con esta carta, porque tiene muy complicado pasar esa prueba de voluntad 3. Así que es una carta que de un modo o de otro es muy peligrosa. Y luego os destaco 2 cartas del conjunto de encuentros portentos malignos. Un conjunto muy peligroso porque juega con la perdición. En el centro tenemos las Torres de Carcosa, que es una traición que al ser revelada se vincula a tu lugar y le pone 2 perdiciones a ese lugar. En caso de que el lugar vinculado no tenga perdición, se debe descartar. Por una acción podemos investigar y en caso de éxito, en vez de encontrar pistas, retiramos una perdición del lugar vinculado. Es una carta que como no la respondas, como no tengas respuesta para ella, va a equivaler a un doble antiguos males, lo cual lógicamente es absolutamente horrible. Y también depende mucho de dónde caiga. Si cae en un lugar con un velo muy alto, pues prácticamente es un doble antiguos males porque es muy complicado de responder. Esta carta es la típica que cuando eres místico te intentas guardar una barrera de protección para cuando salga, porque es un potencial doble antiguos males. Además, la capacidad de investigar está impresa en la propia carta de traición, o sea, la linterna no os vale, atracción por la llama no os vale, rito de búsqueda no os vale, ningún medio de los típicos para obtener pistas sin investigar de modo directo no funciona, así que es una carta muy peligrosa. Y luego a la derecha tenemos Surgen Estrellas Negras. Traición que al ser revelada te manda testear Intelecto 4. Si fracasas, debes elegir entre poner una perdición en el plan o recibir un punto de horror por cada punto que te falte para el éxito. Y este efecto puede hacer que el plan avance. Básicamente esto quiere decir que como no pases esa prueba, tienes que elegir entre antiguos males o comerte un porronazo de horror. Cierto es que si consigues fracasarla por poco, un punto de horror o 2 incluso se pueden gestionar. También depende mucho de tu investigador y de cómo pueda gestionar el horror. De un modo o de otro es una carta muy peligrosa, bien por el potencial de antiguos males o bien porque puede repartir un porrón de horror. Con esto cerramos ya el análisis de Se cierra el telón y pasamos a El último rey.
En este caso, el acto es muy sencillo de analizar, puesto que solo hay una carta de acto y el objetivo es muy simple. Hay que interrogar al mayor número posible de personajes. Este escenario es muy especial porque básicamente consiste en negociar, negociar y negociar con un montón de gente en esta fiesta, entre comillas, ¿no? El mapa no tiene mucha historia, ya que si bien son 6 lugares, están bastante bien conectados entre ellos, en particular por un lugar céntrico que es el patio. Eso sí, el patio tiene un problema bastante gordo, que es que cuando entras en él tienes que descartar la primera carta del mazo de encuentros y si es un enemigo, robarlo. Y este escenario tiene varios enemigos bastante incómodos, así que no suele ser buena idea abusar mucho de entrar al patio. El resto de lugares no tienen mucha historia, aquí un par de lugares que te dan recursos / cartas al negociar. La galería te manda a testear voluntad 2 al acabar el turno aquí y si fallas debes soltar una pista a ese lugar, que es un velo de 1, no es muy complicado. Y el comedor te deja por una acción curarte un punto de horror, tras lo cual debes revelar una ficha de la bolsa. Si es una calavera o la ficha roja, recibes un punto de horror y pones una perdición aquí. Esto no compensa activarlo porque por una acción curarte un punto de horror, si bien está bien, el riesgo es muy grande. Además hay 3 calaveras en la bolsa, así que es muy arriesgado. En verdad, en cuanto al mapa, no hay mucho que analizar. Cierto es que los diferentes personajes aparecen aleatoriamente en los diferentes lugares, salvo la entrada, y en función de qué distribución haya, pues el escenario puede llegar a cambiar bastante. Aunque para analizar eso, yo considero más importante conocer bien a los diferentes personajes con los que se puede negociar. No solo por lo que ocurre en este escenario, sino porque, como ya deberéis saber, interrogar a los diferentes personajes nos va a dar diferentes beneficios durante los diferentes escenarios de la campaña. Si os parece, vamos a analizar uno por uno los 5 personajes con los que podemos negociar. En primer lugar, tenemos a Constance Dumain, la anfitriona. Para negociar con ella hay que gastar una acción y testear intelecto 3. En caso de éxito, cogemos una de las pistas que hay sobre ella. Os recuerdo que en la preparación hay que colocar sobre cada personaje una pista más una por investigador. Y al conseguir retirar la última de cada personaje, les damos la vuelta y leemos la carta de historia que tiene por detrás, lo cual cuenta ya como interrogar a ese personaje. En cuanto a Constance, pues la negociación no es para nada trivial. Intelecto 3 tampoco es muy difícil, pero no es para nada trivial. Te requiere un intelecto sólido, o al menos te exige tirar cartas, tirar iconos a la prueba para poder negociar con garantías. Ya de entrada debo comentar que la carta Ropas Elegantes es absolutamente extraordinaria en este escenario, ya que negociáis un montón y sacáis un montón de beneficio de esa carta. Con Constance bajas a intelecto 1, lo cual está muy bien. En caso de que la interroguéis con éxito, os aportará un beneficio durante el escenario del juramento inconfesable, que os dará un escudo de 2 puntos de horror. Al inicio del escenario pondréis la primera carta del mazo en la zona de juego y se entenderá que es un escudo de 2 puntos de horror, un apoyo que absorberá 2 puntos de horror. Ese escenario, como sabéis, es absolutamente crítico porque es eliminatorio, así que tenéis que pasarlo sí o sí. Además, es un escenario que suele atacar bastante la cordura, así que ese margen de horror, incluso para investigadores con cordura alta, suele ser muy útil. Por ese motivo, considero que Constance es uno de los objetivos prioritarios durante este escenario, ya que el resto de escenarios se pueden fallar, se pueden fracasar. El juramento no se puede fracasar. Por tanto, considero que Constance es muy importante. Como sabéis, durante este escenario, cada vez que el plan avanza, salvo el plan 1, los diferentes personajes comienzan a transformarse en una especie de monstruos, que son enemigos bastante complicados. Así que vamos a comenzar analizando la versión de enemigo de Constance Dumain. Es una 4-6-1 cazador que mientras está agotada gana combate más 3. Tiene victoria 0 y pega por 2 daños. Esta carta me trae muy buenos recuerdos porque cuando jugué a ciegas, Constance fue la primera en transformarse y además lo hizo en mi cara. Estaba justamente negociando con ella y de repente cojo la carta de realidad repulsiva
y veo que a Constance se le empieza a subir el torso para arriba hasta el punto, o sea, arrancándose la piel hasta el punto de que se ven hasta las costillas aquí. Esa amable sonrisa que mostraba inicialmente, poco a poco se va convirtiendo en esta sonrisa de lunática. Vamos, es un momento que lo tengo grabado a fuego en mi memoria porque fue muy, muy, muy chocante. Centrándonos en la carta de enemigo de Constance, tiene una cosa muy buena, que es muy fácil de evitar. Agilidad de 1 hace que la evites como nada. El problema está en que si intentas usar eso como truco para no tener miedo a su ataque, gana +3 a combate si la evitas. Así que evitarla es un recurso que utilizarás en caso de que no quieras problemas con ella. Igualmente, combate 4 y 6 de vida son muchos puntos de vida, pero igualmente considero que un buen combatiente deberá tener medios más que de sobra para poder eliminarla. Incluso con mazos de nivel 0 o con pequeñas mejoras, deberías poder con ella. Por ejemplo, con un machete, si es la única enfrentada, con 3 golpes te la cargas. Por ejemplo, Mark Harrigan podrá pegarle con un machete 3 veces, teniendo un margen de 2 puntos, y se la cargaría. Además, tiene otra cosa muy buena, que es que no pega por horror, lo cual es bueno. Generalmente los combatientes suelen tener mucho margen de resistencia y poco de cordura. Por tanto, Constance no es tampoco una gran amenaza. El problema es que si la dejas con vida, aparecerá en el plan 3 durante el juramento inconfesable. Es un escenario muy, muy crítico y puede ser realmente molesta en ese escenario. Por tanto, Constance suele ser uno de los motivos por los cuales te quieres cargar a todos los VIP, ¿no? Porque ese escenario es muy, muy crítico y yo tengo perdido ese escenario por culpa de Constance. Así que, en caso de que se transforme, suele ser buena idea cargársela. Por lo general, yo combatir a los VIP únicamente lo contemplo como opción realista durante el último rey. Ya sabéis que en el resto de escenarios, aquellos que queden con vida van a aparecer en esos escenarios, a no ser que te los cargaras anteriormente. En esos escenarios, como cargártelos no tiene ninguna consecuencia, ni da puntos de victoria, ni nada, pues ahí prácticamente nunca considero la opción de cargárnoslo. Ahí siempre cuento con evitarlos o lidiar con ellos de otros modos, ¿no? Solo contemplo cargármelos en el último rey. No porque valgan victoria, sino porque te lo quitas en medio para siguientes escenarios. Igualmente, Constance no es un bicho particularmente complicado, aunque es dura y cuesta mucho cargársela. Hay enemigos de este conjunto bastante más complicados que ella. Y a una mala es muy, muy, muy evitable. Pasamos ahora al segundo personaje, Jordan Perry, el promotor. Para negociar con él hay que gastar una acción y hay que tener 10 o más recursos en la reserva. Después deberás testear Intelecto 2 para fraternizar con él. En caso de éxito le coges pista. Hay que pillarlas todas para interrogarlo. 10 recursos son bastantes. No es fácil, en particular con aquellos mazos que vayan más justos en recursos. Así que no es muy fácil llegar a esos 10 recursos. Y una vez que llegas, la negociación no es difícil, pero tampoco es un regalo como no tengas intelecto. Como tengas un intelecto base de 2, pues no va a ser tan fácil. Eso sí, con ropas elegantes sería intelecto 0 y sería un regalo. En caso de que le interrogues, empezarás el fantasma de la verdad en el lugar de Montparnasse, en vez del inicial, y empezarás con 3 recursos de más. Lo cual está bien, ayuda un poco el arranque, porque Montparnasse es un lugar con velo bajo también, pero igualmente tampoco es un escenario muy complicado sin el beneficio de Jordan. Por tanto, yo lo suelo considerar un objetivo secundario en este escenario, claramente por detrás de Constance. En cuanto a la versión de enemigo de Jordan, sería un 2-8-2 cazador que tiene obligado al inicio de la fase de enemigos hemos de curarle un punto de daño. Victoria 0, un daño, un horror. Fácil de combatir, fácil de evitar, pero tiene muchísima vida. Esos 8 puntos de vida son bastantes más porque se cura uno cada ronda. Así que este enemigo es el típico que no te lo quieres cargar ni de broma porque te va a requerir un montonazo de recursos. Enemigos como este solo suele compensar cargárselos en el caso de que valgan puntos de experiencia. Este no vale nada. Así que no compensa cargárselo, yo creo, ni siquiera en el último rey. En caso de que le dejes con vida, te aparecerá en el plan 3 en el fantasma de la verdad, que es un escenario donde tienes un mapa muy grande y en el que no es muy complicado huir de él. La gran mayoría de veces quieres huir y dejarlo atrás, en ambos escenarios. Y aún así, aunque te pille puntualmente y te ataque en fase de enemigos, pega por un daño y un horror
que tampoco es ninguna barbaridad. Luego tendríamos a Ishimaru Haruko, la diseñadora. Para negociar con ella hay que gastar una acción, hay que tener 6 cartas o más en mano y hay que testear voluntad 2. Como siempre en caso de éxito le coges una pista y cuando no tenga ninguna está interrogada. En este caso 6 cartas en mano no es particularmente complicado, te puede forzar a cambiar un poco el estilo de juego, pero no suele ser muy complicado en particular. Si Haruko resulta aparecer en un lugar cercano a la entrada, pues suele ser buena idea empezar por ella, porque es un testeo muy fácil y aprovechas el hecho de que empiezas con 5 cartas en mano. Al igual que Jordan, voluntad 2 no es difícil, pero pide un mínimo. En caso de que la interrogues, en la máscara pálida, en la preparación, automáticamente revelarás un lugar conectado al inicial, lo cual está muy pero que muy bien, porque te va a ahorrar varias acciones, tanto de investigación como de movimiento, y te va a dar una pequeña pista sobre por dónde moverse, por el tema de que ese escenario el mapa se va construyendo poco a poco. Por lo que considero que el beneficio de Haruko es bastante interesante. La considero un objetivo de los prioritarios junto con Constance. En cuanto a la versión de enemigos, será una 6-4-3 cazador que tiene obligado cuando le haces daño mediante un efecto que no sea un ataque, debes robarte la primera carta del mazo de encuentros. Victoria 0, pega por 1 y 1. Es muy complicada de combatir, combate 6 es una barbaridad, pero afortunadamente tiene poca vida, desde luego poca para ser un enemigo nivel jefe 4 de vida. Con un lanzallamas, por ejemplo, te la podrías cargar. Cierto es que en el escenario 2 es complicado tener un lanzallamas, pero bueno, igualmente en 2 golpes, aunque debas tirar cartas a la prueba de combate, deberías poder cargártela. Eso sí, tienes que intentar evitar los daños directos. Ejemplo típico, Zoe con su cruz intenta evitar usarla porque robar cartas de encuentro extra nunca es bueno, ¿no? Es un enemigo complicado porque exige mucho de los combatientes, deben tener un combate muy muy alto para poder pegarle con éxito, pero igualmente, como tiene poca vida, tampoco es tan complicado lidiar con ella. En caso de que la dejes con vida, te aparecerá en la máscara pálida en el acto 2B, tras despachar al enmascarado. Y ahí puede ser molesta, aunque cierto es que es un escenario que por el modo en el que se construye el mapa se le puede torear con moderada facilidad. Así que no es tampoco una gran amenaza y tampoco es tan complicada de evitar. Agilidad 3 no es tampoco una barbaridad y se puede lidiar con ella sin tantos problemas. Luego tendríamos a Sebastián Moreau, el productor. Para negociar con él se debe gastar una acción y testear voluntad 3. Como siempre, en caso de éxito se coge pista y si no tiene ninguna se interroga. Es un poco el equivalente a Constance con la voluntad. Es una negociación no trivial, pero tampoco difícil. Exige una voluntad base decente o tirar algún icono que otro. En caso de que le interrogues, pues tendrás una pista por cabeza extra en la entrada de Ecos del Pasado. Ecos del Pasado es un escenario que va 100% sobre buscar pistas. Por tanto, el hecho de que te pongan pistas en un lugar fácil de investigar, pues ayuda a arrancarlo. Está bien, no es ninguna maravilla, pero está bien. Por ello lo considero uno de los objetivos prioritarios junto con Haruko y junto con Constance. Después pondré el orden en el que yo considero el orden de prioridad que tengo yo personalmente para interrogar a los personajes en este escenario. La versión de enemigo de Sebastián sería un 3-5-3 cazador represalia cuyos ataques no pueden ser cancelados. Victoria 0 y pega por 2 y 2. Este enemigo mete bastante miedo más allá del factor ambientación. A ver, todos meten miedo por la ilustración, desde luego, pero quiero decir que es un enemigo complicado. Combate 3 manejable, sí, pero es que esa represalia de 2 y 2 está al nivel del sacerdote Ghoul, que es un enemigo complicado, que aunque sea del escenario tutorial, sigue siendo un bicho complicado de todos modos. Una cosa no quita la otra. Además, Sebastián tiene el problema de que no le puedes cancelar los ataques, ni los normales ni los de represalia. Así que pues es muy complicado. Más aún cuando tiene 5 de vida, que generalmente te requerirá 3 golpes. Si puede hacerlo en 2, será lo ideal. Pero aquí, por ejemplo, la ficha roja suele ser terrorífica porque por mucho combate que tengas te la puede liar y pega por 2 y 2 de represalia. Enemigo muy complicado. En caso de que lo dejes con vida, aparecerá en el plan 3 durante Ecos del Pasado. Y ese escenario, por lo general,
Si tú juegas bien, no suele ser muy complicado que el plan llegue tan lejos. Así que no suele aparecer. Y en caso de que aparezca, aparecerá hacia el final, aparecerá hacia el final del escenario y estará demasiado lejos como para suponer una amenaza. Así que tampoco es un enemigo muy complicado que digamos. Por último tendríamos a Ashley Clark, la cantante. Para negociar con ella hay que gastar 2 acciones. Aquí no hay prueba de habilidad, pero sí que hay que pagar 2 acciones. Lo cual es malo porque te limita a una negociación por ronda. Eso puede ser complicado. En caso de que la interrogues, pues en Surgen Estrellas Negras, en cualquier punto de la partida podrás retirar una perdición de un plan en juego. Y ese escenario, por el tema de los planes duales, no suele dar muchos problemas de tiempo, así que no compensa mucho, más aún cuando ese escenario tiene antiguos males y un robo de antiguos males cancela la capacidad de Ashley, así que como que no aporta mucho, ¿no? Por ello, considero que Ashley es el objetivo terciario, es un poco el último objetivo en caso de que no te quede nadie más por interrogar, o sea, la única a la que puedes interrogar por las transformaciones, pues lo haces, pero el beneficio no es ninguna maravilla para nada, ¿no? En cuanto a la versión de enemigos, sería una 2-5-4 cazador, que dice que cada investigador en su lugar no roba cartas durante el mantenimiento. Victoria 0 pega por 2 de horror. Fácil de combatir, combate 2. Difícil de evitar, agilidad 4. Y tiene un ataque que pega por 2 de horror. Que en esta campaña es muy complicado. Así que realmente el problema de Ashley es ese. Es fácil de combatir, sí, pero el ataque es muy gordo. Así que hay que intentar quitársela de encima lo antes posible. Como mucho, muchísimo en 2 rondas. En caso de que la dejes con vida, aparecerá en el plan 3 en Surgen Estrellas Negras. Y generalmente, al igual que Ecos del pasado, ese escenario no suele llegar tan lejos en cuanto a mazo de plan. Y aunque aparezca, aparece en la otra punta del mapa, o sea que tardará un montón en llegar hasta ti, por lo tanto, no es una amenaza para nada importante. Por último, vamos a hacer un par de comentarios sobre Diane Devine, la última invitada, la que aparece al avanzar el plan 1. Es una 2-3-2 indiferente que dice que cada investigador en su lugar no puede encontrar ni ganar el control de pistas. Luego tiene obligado al inicio de enemigos, fase de enemigos, busca el apoyo transeúnte, que son todos los anteriores, estos son bastante transeúnte, que tenga menos pistas y mueve a Diane a ese lugar si es posible. Diane es un absoluto regalo porque se va a quedar siempre con un personaje que ya está interrogado. 0 también es un número, y ese 0 es el número más bajo de pistas que pueda haber. Así que en cuanto interrogues a alguien, ya está, Diane será ese lugar y ahí se quedará durante el resto del escenario hasta que ese personaje se transforme y luego irá al siguiente. No tiene ningún tipo de problema, es un absoluto regalo, haces como si no estuviera. Aparte, no tiene ataque, no pega ni daño ni horror. Por tanto, en caso de que sí que fuera un problema, lo que podría hacer es lo que yo llamo entretenerla. Que alguien se enfrente a ella y que se mueva a otro lugar. Ataque de oportunidad va a tener, pero va a ser de 0 daños, 0 de horror. Así que yo eso lo entiendo como entretenerla. Lamentablemente, la versión de regreso cambia por completo el modo en el que funciona, porque ya deja de ser un enemigo y se convierte en un apoyo. Así que, lamentablemente, yo creo que el punto ideal hubiera sido algo intermedio entre la versión original y la versión de regreso. En regreso, la capacidad obligada hace que sea mínimo una pista, lo cual tiene mucho más sentido y creo que es lo que en principio querían hacer con el escenario original. Ya para terminar, aquí os pongo lo que sería el orden de prioridad que yo considero para los diferentes personajes. Considero a Constance la prioridad máxima, ya que el juramento es escenario eliminatorio, así que es muy importante pasar ese escenario. Después tendría a Ishimaru y Sebastian más o menos a la par, un poquito por encima de Ishimaru, porque empezar con un lugar revelado en la máscara es muy interesante y Sebastian las pistas de entrada se agradecen. Luego Jordan ayuda un poquito a arrancar y la última Ashley, que no aporta prácticamente nada. Os recuerdo que en el lugar de entrada hay hay una pista por cabeza, las cuales es recomendable cogerlas al salir, porque esas pistas siempre van a estar ahí y nadie las va a mover. Y tenéis un tiempo muy, muy, muy limitado para poder interrogar a los personajes, puesto que cada 3 rondas, sin contar antiguos males, uno de ellos se va a transformar. Por tanto, tienes que ser muy rápido a la hora de interrogarles. Este escenario en particular, como tienes un mazo de plan con un umbral de perdición tan pequeño, en este escenario funcionan muy bien las cartas de jugador que generan perdición.
Pacto de sangre, por ejemplo, funciona muy bien aquí. Más aún porque te puede aumentar la voluntad y para Sebastian y para Ishimaru, pues viene fenomenal. Y ya por último, ya lo comenté antes, pero quiero incidir en lo realmente valiosa que es la carta Ropas Elegantes, por motivos evidentes, porque al bajar en 2 la dificultad de las negociaciones, en un escenario en el que todo lo que haces es negociar, pues es una auténtica maravilla. Esta carta te va a ganar ella sola este escenario. Y ya para terminar, ahora sí, con este escenario, comentamos rápidamente las cartas de encuentro más peligrosas. Antiguos Males no requiere explicación, siempre es peligrosa, más aún cuando aquí cada 3 rondas se transforma uno de los personajes. Antiguos Males hace que en vez de 3 rondas sean 2. Así que es muy peligroso. Luego tenemos una carta muy peligrosa como es la Corrosión, una traición que al ser revelada te fuerza a descartar apoyos tipo objeto, tanto de tu zona de juego como de tu mano, con coste total de al menos X, donde X es el velo de tu lugar. Si no descartas nada por este efecto, Corrosión gana oleada. Carta muy complicada en particular para los guardianes y combatientes, porque las armas son todas objetos y esta carta te las puede destrozar. Así que en este escenario, cuidado con esta carta, tened muy presente el velo de vuestro lugar, puesto que esta carta, puesto que el nivel de impacto de esta carta, depende mucho del velo de vuestro lugar. Y luego tenemos por último un público difícil, traición específica de este escenario, que al ser revelada se debe poner en juego junto al mazo de plan, y dice que cada investigador debe gastar una acción adicional si quiere negociar. Esto dura solamente una ronda en juego, pero es horrible. Es horrible porque hace que deba gastar 2 acciones para negociar con cualquier personaje. Y esto hace que solo puedas intentar una negociación durante esa ronda. Por lo general puedes intentar 3, pero con esta carta solamente puedes intentar una, así que es absolutamente horrible. Las 3 perfectamente pueden ser objetivo de las barreras de protección, pero en particular Antiguos Males y el público difícil. Esta depende un poco del contexto. Terminamos este vídeo comentando el interludio 1, recompensa de la demencia, al cual solo puedes acceder si has desistido en el último rey. Si el plan ha llegado al final o si todos los investigadores han sido derrotados, no se puede llegar a este interludio. En caso de que entréis por haber desistido al menos uno, tenéis que elegir entre las siguientes 3 opciones. Podéis volver a entrar en la fiesta, podéis salir corriendo o podéis prender fuego a la casa. En caso de que volváis a entrar, ganaréis +1 a duda y tendréis la opción de un final alternativo en el Fantasma de la Verdad, en el cual conoceréis, entre comillas, a Nigel Engram en persona. Esto os implicará trauma mental, pero os dará 2 puntos de experiencia de bonificación. En caso que huyáis, tendréis la opción neutral, ni duda ni convicción, y además ganaréis una acción extra durante la primera ronda de Ecos del Pasado. Se agradece, pero tampoco es ninguna maravilla. La tercera opción será prender fuego a la casa, en cuyo caso ganaréis un punto de convicción y todos los VIP mueren automáticamente. Por lo tanto, ninguno os reaparecerá en toda la campaña. Esto implicará trauma mental en el prólogo del Fantasma de la Verdad, pero os restará un problema más adelante. Igualmente, como he comentado, todos los monstruos o bien no son una amenaza tan grande o bien se puede lidiar con ellos. Por tanto, la opción 3 únicamente es recomendable si tenéis mucho miedo a esos monstruos. Pueden ser incómodos, pero bueno, yo por lo menos en mi caso, la decisión suele depender de a qué monstruos me he cargado en este escenario, en el último rey. Porque si me he cargado a los más complicados, que para mí son Constance, porque es un escenario importante, el juramento, e Ishimaru, porque Ishimaru puede ser muy complicada en la Máscara Pálida, si me he cargado a las 2, o al menos a una de ellas, no suelo prender fuego a la casa. Es cierto que ganas convicción, pero tienes más modos de ganar convicción. En el escenario anterior, en la resolución, ganabas convicción siempre y cuando vayas a la policía. Y después tendrás un montón de oportunidades de ganar convicción. Por tanto, prender fuego a la casa solo por la convicción no compensa mucho. Más aún cuando tienes ese trauma mental que te la va a liar si tus personajes tienen cordura baja. Es trauma para todo el mundo. Así que cuidado con gente como Roland, como Harrigan, como Zoe, porque pueden pasarlo muy mal con ese trauma mental. La opción de volver a entrar únicamente la contemplo en caso de que vayáis por duda, porque es tramo mental también, al igual que la tercera, y además no te cargas a los monstruos.
Eso sí, tendrás 2 puntos de experiencia de bonificación más adelante. La opción de huir siempre va a ser segura, porque va a ser neutral y es la única que no te va a dar trauma mental. Obviamente las 3 opciones son perfectamente justificables. No veo ningún motivo por el cual podamos descartar ninguna de las 3. La primera, tienes experiencia extra. La segunda, tienes una acción extra en el siguiente escenario y no tienes trauma. Y la tercera, te quitas a todos los VIP de en medio. Así que la decisión, como digo, para mí depende mucho de a qué VIPs te hayas cargado y depende mucho de, bueno, si has por duda, la primera se contempla un poco más. Y si no, depende un poco de a qué VIPs me haya cargado, porque los traumas mentales casi nunca los quieres. Con esto cerramos ya este primer vídeo de análisis estratégico del camino a Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en siguientes vídeos de esta serie. No sé si lo haré en 2 o en 3 vídeos porque, como veis, me meto muy a fondo en los escenarios. Bueno, pronto espero durante los próximos días, semanas, que tengamos ya la siguiente parte de esta serie y hagamos el siguiente bloque de escenarios. Como mínimo hasta el juramento me gustaría hacer en el siguiente vídeo. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.